Venga, pues entonces, estamos aquí en el modelo, ¿de acuerdo? Y entonces se llama modelo de intervención, ¿vale? Es el modelo con intervención. Que si os dais cuenta, este modelo de intervención es un modelo donde aparecen las intervenciones, los impulsos y los escalones, y luego el U sub T, que sigue un modelo ARMA, como en el tema anterior. ¿De acuerdo? Ahora de todas maneras lo vais a ver, que se entiende muy bien con los ejemplos. Vamos a hacer algunos ejercicios y vais a ver cómo se entiende muy bien, ¿vale? Bueno, y una vez que ya tenéis ahí el modelo de intervención, que va a ser este modelo que tenéis aquí, solamente deciros que los datos anómalos o atípicos se pueden corregir mediante estos términos de intervención, ¿de acuerdo? Pero que estas correcciones solamente las tenéis que meter en el modelo si tenéis información extramuestral que os digan a qué se deben esos problemas. Es decir, tú cuando tienes un dato atípico, un dato anómalo en una serie temporal, lo primero que tienes que hacer es investigar a qué se debe ese problema. Es decir, tienes que ver si ha habido una guerra o es que ese año hubo un cambio de nivel porque se cambiaron las leyes. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Siempre tienes que tener información extramuestral que te justifique a qué es debido ese problema. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O bien, si ves que es un dato que es influyente, pero que no sabes a qué es debido, también lo tienes que tener en cuenta, porque como influye sobre el modelo, pues también habría que tenerlo en cuenta. Venga, vamos a poner esta idea, ya para terminar con la teoría, me ponéis que los valores anómalos o atípicos se pueden corregir, los valores anómalos o atípicos se pueden corregir mediante el término de intervención, ¿vale? Los valores anómalos o atípicos se pueden corregir mediante el término de intervención, mediante el término de intervención, ¿vale? Y ponerme, pero solo dichas correcciones deben de figurar en el modelo, pero solo dichas correcciones deben de figurar en el modelo, pero solo dichas correcciones deben de figurar en el modelo, cuando se dispone de información extramuestral, pero solo dichas correcciones deben de figurar en el modelo, cuando se dispone de información extramuestral que justifique su presencia. Pero solo dichas correcciones deben de figurar en el modelo cuando se dispone de información extramuestral que justifique su presencia. Y si esto no ocurre, es decir, si no tienes información extramuestral que te justifica que es debido ese dato anómalo, ¿vale? ¿Vale? O bien cuando no ocurre esto, ¿vale? Cuando los datos atípicos sean influyentes. Cuando los datos atípicos sean influyentes. Si no tenéis información extramuestral que lo justifique, pues entonces solamente lo vais a meter dentro del modelo, ¿de acuerdo? Si los datos atípicos son influyentes. ¿Recordáis del año pasado cuando un dato era influyente? No. ¿No lo recordáis? Bueno, pues un dato era influyente cuando al corregir ese dato los resultados de la estimación cambian considerablemente. Es decir, si tú metes la intervención dentro del modelo y los resultados te cambian mucho, las estimaciones son muy diferentes, es que el dato es influyente. Sin embargo, si tú al meterlo te das cuenta que no cambia, pues entonces no sería influyente. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Mira, pues vamos a ponerlo ahí. Me ponéis ahí porque eso es del año pasado, pero hay que recordar. Me ponéis una observación es influyente si al meter la intervención dentro del modelo, una observación es influyente si al meter la intervención dentro del modelo, si al meter la intervención dentro del modelo, si al meter la intervención dentro del modelo, las estimaciones del modelo cambian considerablemente.
que al meter la intervención dentro del modelo, las estimaciones del modelo cambian considerablemente. ¿Vale? Claro, si tú metes la intervención dentro del modelo y los resultados de la estimación son muy diferentes, es que esa observación es influyente. Sin embargo, si tú metes la intervención y los resultados del modelo, las estimaciones, siguen siendo las mismas, pues esa intervención pues, no sería tan importante, no sería importante. Entonces, pues a lo mejor no hace falta que la metas siquiera. ¿Sabes lo que os quiero decir? Si no tienes además con qué justificar, no sabes, no tienes información este muestral que te diga a qué ha sido debido ese dato anómalo, bueno, pues si no es influyente, ¿para qué lo vas a meter? Tampoco haría falta, ¿no? Vale, y este es el modelo de intervención que quería yo estudiar ahora, que quería que la gente viese. Esta es la teoría, como veis la teoría es cortita, pero vamos a hacer ahora algún ejercicio para que veáis, una práctica, para que veáis cómo funciona, que además se entiende mucho mejor y os vais a dar cuenta que con lo que sabéis también ya del tema anterior, pues es añadir las intervenciones, vamos. Es un modelo ARIMA del tema anterior, únicamente que añadimos una segunda parte, que son las intervenciones, claro. Y la clave está aquí, ¿eh? Esto va a ser la clave que tenéis que tener en cuenta para poner ahora el modelo, la fórmula del modelo y todo, la pondremos de esta forma, que además así es como aparece en el ordenador. Aparece en este orden además, así, como está aquí, va a aparecer sin ningún problema, ¿vale? Te van a dar las intervenciones y luego te van a dar el modelo ARMA que sigue el U-T, ¿vale? Entonces ya vas a poder poner su fórmula y vas a ver qué modelo es. ¿Todo bien? Venga, vamos a hacer entonces una práctica, que esto vais a ver que se entiende mucho mejor con la práctica, que si no, cuesta más trabajo entenderlo, ¿vale? ¿Todo bien? Os he mandado antes por el grupo, os he mandado un archivo, ¿de acuerdo? Que se llamaba intervención. Buscármelo a ver. Lo tenéis que abrir porque os va a hacer falta que... Esa es la práctica que voy a hacer. Vale. Localizármelo a ver. Y abrirlo yo también. Os la he mandado hoy, ¿eh? Se llamaba, de acuerdo, intervención final. Es un PDF. Sí, ¿Ya lo tenéis abierto? Manu, ¿tú también lo tienes abierto? Sí. Vale. Perfecto. Mira, pues entonces ahí vamos a hacer el análisis de intervención a una serie, que es la serie que se llama Nilo, ¿de acuerdo? Veis que aparece un primer gráfico, que aparece la serie Nilo, ¿de acuerdo? La serie Nilo, que es el caudal del río Nilo. Vale, entonces ponedme que Nilo significa que es el caudal del río Nilo. ¿Vale? Sería el caudal del río Nilo. ¿Vale? Que es el caudal del río Nilo. Ponérmelo ahí. Vale, y ahí tenéis el caudal del río Nilo a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis la serie temporal. Venga, vamos a empezar analizando la serie primero normal. No voy a tener en cuenta las intervenciones, sino que voy a identificar el modelo que sigue esa serie con lo que hemos aprendido en el tema anterior, ¿vale? Y luego ya vamos a meter las intervenciones
y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Mirad, lo primero, ¿la serie sería estacionaria en media o no sería estacionaria en media? ¿Tiene tendencia creciente, tiene tendencia decreciente o no se aprecian tendencias ni crecientes ni decrecientes? ¿Qué os parece? ¿Qué me diríais? ¿Qué tiene tendencia? Claro, si os dais cuenta, tiene una tendencia pues ligeramente decreciente. Si os dais cuenta, desde el principio hasta el final, pues ha decrecido, ¿no? Entonces, me ponéis que la serie no es estacionaria en media porque tiene tendencia decreciente. La serie no es estacionaria en media porque tiene tendencia decreciente. ¿Vale? Porque tiene tendencia, como se ve claramente, decreciente. La estacionalidad no la tengáis en cuenta, como es la serie caudal del río Nilo, pero es anual, pues al ser anual, pues no es estacional. O sea que eso no metáis con ese tema porque no tiene estacionalidad. No tiene comportamientos sistemáticos que se repitan todos los años porque es una serie anual, de datos anuales, ¿vale? ¿Lo entendéis bien? Si la serie, si os dais cuenta, tiene tendencia decreciente y por lo tanto no sería estacionaria en media, ¿qué es lo que habría que hacer con esa serie para quitar las tendencias? Pues habría que tomar la diferencia regular. Así que lo que vamos a hacer es tomar una diferencia regular. Voy a ponérmelo ahí, me ponéis, como la serie no es estacionaria en media, porque tiene tendencia decreciente, habría que tomar la diferencia regular. ¿Vale? Todo bien, ¿no? ¿Y qué os parece la dispersión? ¿Os parece que es estable o no es estable? Miradme la dispersión. El primer gráfico. ¿Qué os parece? ¿Sería estable la dispersión o no sería estable? Al no darte el gráfico de media desviación típica, pues no podemos utilizarlo porque no me lo han dado, pero entonces lo tenemos que ver por el gráfico. Entonces, ¿qué os parece? ¿Las dispersiones, las variaciones son más o menos constantes o no? ¿Qué os parecería? Yo creo que no. Yo creo que al principio son más grandes, ¿lo veis? Y al final son más pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces yo diría que no, ¿vale? Yo diría que la serie no tiene la dispersión estable y que por lo tanto habría que tomar logaritmo neperiano. ¿Vale? Y por lo tanto pues habría que tomar el logaritmo neperiano. Bueno, y entonces, para convertir la serie en estacionaria, pues requiere tomar el logaritmo neperiano para que vuelva a la dispersión estable y tomar la diferencia regular. Entonces, si veis el siguiente gráfico que aparece, pone d log Nilo. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente gráfico pone d log Nilo, que significa, claro, que han tomado la diferencia regular y el logaritmo a la serie Nilo. Esto es lo que se ha hecho con la serie para convertirla en estacionaria. ¿Lo veis? Ya no tiene tendencias ni crecientes ni decrecientes, el nivel medio es estable, ¿lo veis? Ya la tendencia es estable y las variaciones, ¿de acuerdo?, se mantienen más o menos constantes. Hay algún dato atípico, como veis, que todavía como no hemos tratado ni nada, pues ahí está. Pero más o menos las variaciones se mantienen constantes. Por lo tanto, esta es la serie que es estacionaria. Esta es la serie que sería estacionaria. ¿Va bien? Esta es la serie que sería estacionaria. Y aquí es donde tendríamos que identificar qué modelo sigue la serie. Entonces, debajo os he puesto la ACF y la PACF de esta serie estacionaria. Entonces, debajo del gráfico de d log Nilo tenéis la ACF y la PACF de la serie estacionaria. ¿Vale? Ahí tenéis, ¿de acuerdo?,
la ACF y la PACF. ¿Y qué modelo sigue? ¿Me la podéis identificar? ¿Qué modelo sería? SMA1, AR1, AR2, media móvil de orden 2. ¿Qué os parece que podría ser? MA1. Podría ser, ¿no? Si os dais cuenta, la ACF tiene la primera barra significativa, sale fuera de la banda, y a partir de la segunda se hace más o menos todo cero. Alguien me podría decir, hay una barra que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8 sale un poco fuera. Bueno, pero sabéis que tampoco es muy importante, ¿de acuerdo? Lo importante es que la primera es significativa y a partir de la segunda ya prácticamente todas se hacen cero, ¿de acuerdo? Y además va muy bien, porque la barra va para abajo, o sea que el parámetro es positivo, y la PACF disminuye todo en la parte de abajo, como tiene que ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, podría ser la media móvil de orden 1. Yo pondría que es una MA1, ¿vale? Entonces, yo diría que la diferencia del logaritmo neperiano del Nilo seguiría un modelo MA1, ¿vale? Sería una MA1 con el tetas 1, como la barra de la ACF es negativa, con el tetas 1 positivo. Entonces, yo diría que podría ser una media móvil de orden 1, ¿vale? O si le quitáis la diferencia de aquí, pues tendrías que decir que el logaritmo neperiano de Nilo sería un modelo ARIMA, porque has tomado una diferencia, ¿no? ARIMA 0, 1, 1. La diferencia, sabéis, o me la indicáis aquí o me la indicáis aquí, lo que queráis. ¿Podríamos coger también un arma 1-1? Sí, a lo mejor también podríamos cogerlo, ¿de acuerdo? Porque también podríamos ser un arma 1-1, un modelo arma, no utilizar las bandas, y considero que no se hace cero ni la ACF ni la PACF, ¿de acuerdo? Pero bueno, realmente como una MA1 también lo cumple bien y es más sencillo, pues voy a coger MA1, ¿vale? Pero que no me parece mal, ya sabes que eso no es una cosa muy científica y que alguna vez se pueden identificar varios modelos que estén todos bien. O sea que eso no hay problema. ¿Vale? Bueno, y ahora a continuación ya aparece la tabla con este modelo estimado. ¿Vale? Entonces ya aparece la tabla con este modelo estimado. Lo veis, pone variable dependiente de log Nilo y luego pone variable media móvil de orden 1. Entonces aparece ahí, como veis, una media móvil de orden 1. Una MA1. Entonces ahí aparece el modelo estimado, la tabla con el modelo estimado que acabamos de identificar. ¿Vale? En este caso, como ves, no han estimado el arma 1-1, que podríamos también a lo mejor haberlo utilizado, ¿vale? Pero tiene bastante forma de MA1, si te das cuenta. Porque la barra va para abajo, las barras en la PACF están todas en la parte de abajo, entonces cumple bastante bien lo que es una MA1. Y ahí tienes el modelo estimado. Este modelo es estacionario y es invertible. Estacionario porque la MA1 siempre lo es, e invertible porque el parámetro estimado vale 0,78, no está cerca de 1, ¿de acuerdo? Entonces, está bien, ¿vale? Es significativo porque el p-valor, como ves, vale 0. Donde pone el estadístico t, al lado pone p-valor, el probabilidad, y el p-valor vale 0. O sea que cualquier nivel que tú cojas es mayor que el p-valor, rechazas que el parámetro valga 0. Entonces, ir poniéndome estas cosas, ponerme que el modelo es invertible. El modelo es invertible porque el tetas 1 en valor absoluto, el tetas 1 estimado, es menor que 1. En este caso es 0,78. Entonces, 0,78, 83,59. Y en valor absoluto es menor que 1. Entonces es invertible, cumple la condición de invertibilidad, sería invertible. ¿Vale? Ponerme que el parámetro es significativo, claro, al contrastar que tetas 1 vale 0 frente a la alternativa de que sea distinto de 0,
al hacer este contraste, el p-valor lo tenéis al lado del t estadístico. Pone probabilidad y pone 0. Entonces, el p-valor es aproximadamente 0. Nunca es un 0 exacto, lo que pasa es que el ordenador llega a un momento que lo aproxima a 0, claro. Y entonces cualquier nivel que tú cojas, de los importantes, alfa 0,01, alfa 0,05 y alfa 0,10, estos niveles, como veis, son mucho mayores que el p-valor, que vale aproximadamente 0. Tu nivel de significación supera el nivel mínimo que te permite rechazar, pues rechazas la hipótesis nula. Rechazas la hipótesis nula. Al rechazar que el θ1 vale 0, es que es distinto de 0. El θ1 es significativo. Entonces el θ1 es significativo individualmente. Entonces se ve claramente que ese parámetro sería significativo individualmente. Si te das cuenta, estoy haciendo lo que es la diagnosis del modelo. Estoy comprobando, ¿de acuerdo?, si el modelo pues, es adecuado. Ya he visto que el modelo es estacionario porque siempre lo es invertible porque cumple la condición de invertibilidad, el parámetro es significativo individualmente. Y nos vamos a ir ahora a la parte de abajo que aparece el histograma de los residuos. Ahí tenéis el histograma de los residuos y tenéis el contraste de Harke-Vera con el p-valor. O sea, nos va a permitir contrastar si los residuos se distribuyen como una normal o no se distribuyen como una normal. Recordar que los residuos tienen que distribuirse como una normal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si se cumple o no se cumple. La hipótesis nula es que los residuos... Voy a hacer el contraste de Harke-Vera, ¿eh? Los residuos se distribuyen como una normal, siempre en este orden. Se distribuyen como normal. Y la alternativa es que los residuos no se distribuyen como normal. ¿Vale? Entonces, la hipótesis nula es que los residuos se distribuyen como normal y la alternativa es que los residuos no se distribuyen como una normal. ¿Vale? Este es el contraste Harke-Vera con su hipótesis nula y su alternativa. Y el p-valor lo tenéis ahí donde pone Harke-Vera. Ahí tenéis el estadístico, 10,47, 168. Y debajo pone probabilidad, que es el p-valor, que es lo que me interesa. El p-valor nos vale, en este caso, 0,005322. Ese sería el p-valor del contraste, ¿de acuerdo? 0,005322. Entonces, cualquier nivel que tú cojas, alfa 0,01, alfa 0,05 y alfa 0,10, estos niveles son mayores que el p-valor. Porque el p-valor vale 0,05322. Entonces, cualquier nivel que tú cojas de los importantes es mayor que el p-valor. Por lo tanto, rechazas la hipótesis nula. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. Estaríamos rechazando que los residuos se distribuyan como una normal, ¿de acuerdo? Eso significa que no se distribuyen como una normal. Entonces, tienes que poner como conclusión es que los residuos no se distribuyen como una normal. Y aquí ya tenéis un problema en la diagnosis, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis aquí un problema, y es que los residuos no se distribuyen como una normal. Y esto es debido a que existen datos anómalos, a que existen datos atípicos y habría que hacer intervenciones. ¿De acuerdo? Entonces, ponérmelo ahí entonces, me ponéis que este problema es debido
Este problema es debido a que existen datos atípicos o anómalos que habría que intervenir. ¿Vale? Y esto se debe a que existen datos atípicos o anómalos que habría que intervenir. ¿Vale? Siempre cuando tienes datos anómalos o atípicos, claro, la distribución de los residuos queda distorsionada y entonces ya no se distribuye como una normal. Y al hacer el contraste de Harke-Vera te dice que los residuos no se distribuyen como una normal. Bueno, y debajo del histograma de los residuos aparece la ACF y la PACF de los residuos. Ya para terminar la diagnosis, vamos a ver si existe o no existe autocorrelación, ¿vale? ¿Y qué os parece? ¿Existe autocorrelación o no existe autocorrelación de los residuos? Si miráis la ACF y la PACF de los residuos, que aparecen ahí debajo del histograma, ¿qué me tenéis que decir? ¿Tendríamos problemas de autocorrelación o no habría problemas de autocorrelación en los residuos? Pues todas las barras están todas dentro de las bandas, ¿vale? Pues entonces, si están dentro de las bandas, es que no existe problemas de autocorrelación en los residuos, ¿vale? Voy a ponerlo ahí. Me ponéis que no existe autocorrelación en los residuos. No existe autocorrelación en los residuos. No existe autocorrelación en los residuos porque todas las barras... No existe autocorrelación en los residuos porque todas las barras están dentro de las bandas de significación, ¿vale? No existe autocorrelación en los residuos porque todas las barras están dentro de las bandas de significación, están dentro de las bandas de significación y por lo tanto no son significativas. Porque todas las barras están dentro de las bandas de significación y por lo tanto no son significativas. ¿Todo bien? Y por lo tanto, si os dais cuenta, nuestro modelo nos está diciendo que el problema que tiene es que tiene datos atípicos, tiene datos anómalos que habría que tratar. Por eso, claro, el histograma me ha dicho y el contraste de Harke-Vera me han dicho que no se distribuye como una normal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a irnos al gráfico del principio a ver si encontramos, ¿de acuerdo?, pues algún tipo de intervención que podamos hacer. ¿De acuerdo? Vamos entonces a verlo. Entonces, iros de nuevo al gráfico del gráfico Nilo, iros al gráfico Nilo. Ya lo tenéis ahí. Va bien, ¿no? Bueno, si vais al gráfico Nilo de nuevo, ¿veis algún tipo de impulso o algún tipo de escalón? Porque eso es lo que hay que tratar. Hay que tratar los impulsos y los escalones que tuviesen. Entonces, ¿veis algún escalón o no? Sí, ¿no? Sí, yo claramente, fijaros, lo tenéis ahí, yo claramente veo que esa serie, es que yo lo estoy mirando en el ordenador, no lo tengo imprimido, entonces no lo... Bueno, si os dais cuenta más o menos, lo podéis ver ahí, yo veo claramente que ahí existe un escalón. Hay claramente un cambio de nivel que luego se mantiene y no se recupera. Hay un cambio ahí permanente. Por lo tanto, yo aquí vería un escalón, por ejemplo. ¿Y veis algún impulso? ¿Algún dato que luego se recuperase, pero que también sea muy diferente, que cambie el nivel de la serie y que luego se recupere? Pues realmente aquí tenéis otro. Aquí tenéis un impulso. Oye, Luis, una pregunta. Dime. Esto también tendría que ver, o sea, si ves que la tendencia es decreciente o creciente, es cuando van a aparecer estas cosas, ¿no?
Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que claro, cuando hay un escalón, parece que la tendencia era La decreciente, tendencia va pero cambiando. realmente no era decreciente, realmente es que hay un escalón que hay que intervenir. Ah, vale, vale, vale. Claro, te decía, claro, si tú analizas esta serie en hilo con lo que sabíamos del tema anterior, harías lo que yo he hecho antes. Lo que yo he hecho antes, ¿de acuerdo? Que hubiese dicho, no, pues la serie tiene una tendencia decreciente, pero realmente es mentira, no es una tendencia decreciente, es que existe un escalón que hay que tratar. Si tú quitas el escalón y esto sube para arriba, no tendría tendencia ni creciente ni decreciente. Claro. ¿Sabes qué decir? Sí, sí, Y sí. luego también hemos visto que las oscilaciones hemos dicho que no eran constantes, pero claro, era porque yo veía que también aquí un pico muy grande, que si lo tratas tampoco va a estar. Entonces, a lo mejor las oscilaciones se mantienen más o menos constantes y no haría falta tomar el logaritmo neperiano, ¿sabes? Sí. Entonces, yo lo que veo claramente es que aquí tendríamos un escalón y también veo claramente que tengo un impulso, ¿de acuerdo? Se ve claramente. Entonces, ponmelo ahí, me ponéis en el gráfico de la serie Nilo, en el gráfico original, en el primer gráfico, en el gráfico de la serie Nilo, se aprecia que se produce un escalón, en el año 1899, y se produce un impulso, en el año 1913. ¿Vale? Copiármelo ahí, se produce, como os digo, de acuerdo, como os digo, un impulso en 1913 y un escalón en 1899. ¿Vale? Si la gente lo mira en el gráfico, con el gráfico no lo veis claro, ¿de acuerdo? Veis más o menos dónde está, pero no se ve exactamente, ¿de acuerdo? Eso yo he tenido que ir a los datos originales de la serie y he visto dónde se produce el escalón y dónde se produce el impulso, ¿de acuerdo? Y se ha producido en esos años, ¿vale? ¿Correcto? Y entonces, claro, lo que tendremos que hacer pues es meter dos variables de intervención. Habrá que meter de acuerdo el impulso y el escalón. Habrá que formar una variable impulso en 1913, que valdrá 1 si t es igual a 1913 y 0 si t es diferente de 1913. ¿Está correcto? Y luego habrá que formar un escalón en el año 1899. Que valga 1 si t es mayor o igual que 1899 y que valga 0 si t es menor que 1899. Hay que formar de acuerdo una variable impulso en 1913 y una variable escalón a partir de 1899, claro. ¿Todo bien seguro? Claro, tú lo que tendrías que hacer siempre en la vida real es que tendrías que dar una explicación de por qué se produjo este impulso y por qué se produce este escalón, ¿de acuerdo? Entonces tendrías que ir a internet, a libros, a donde fuese, a intentar dar una explicación de por qué se han producido estos efectos aquí, estas dos intervenciones, ¿de acuerdo? Hay que intentar dar una explicación, ¿vale? Y la idea es muy sencilla, mira, en 1913 lo que ocurrió es que fue un año que hubo una sequía muy grande, entonces el caudal del río Nilo disminuyó mucho ese año, pero al año siguiente ya no hubo sequía y entonces volvió a recuperar el nivel, ¿vale? Entonces ponérmelo ahí, me ponéis en el año 1913, se produjo una sequía
el año 1913 se produjo una sequía que hizo disminuir el caudal del río Nilo. ¿Vale? En 1913 hubo una sequía que hizo disminuir el caudal del río Nilo. ¿Vale? Pero al año siguiente ya no hubo sequía, se recuperó. ¿Vale? Fue algo que fue transitorio, no fue permanente. ¿Vale? Fue debido a una cosa puntual, que fue la sequía que se produjo ese año, que entonces hizo caer el caudal del río Nilo. ¿Todo bien? Y ahora vamos a intentar dar una explicación de acuerdo al escalón, que se produjo en 1899. ¿Vale? Y el escalón también se explica muy fácilmente, ¿vale? Porque ¿sabéis lo que ocurrió? Que en el año 1899 pues, se construyó la presa de Asuán. ¿De acuerdo? Al construirse la presa de Asuán, el caudal del río Nilo también disminuyó, pero fue de forma permanente, porque se construyó la presa y, claro, se mantuvo ya durante todos los años. Ya. Entonces, claro, ya el nivel cayó y se mantuvo, que pues, se produce ahí el escalón. ¿De acuerdo? Mira, lo ponéis ahí, me ponéis en el año 1899. En el año 1899 se terminó de construir la presa de Asuán. En el año 1899 se construyó la presa de Asuán, que hizo disminuir el caudal del río Nilo de forma permanente. Que hizo disminuir el caudal del río Nilo de forma permanente. ¿Todo bien? Muy bien. Y entonces ya aquí tenéis las intervenciones que habría que hacer en este caso. Incluso hemos llegado a explicar por qué se ha producido de acuerdo ese impulso y ese escalón. Esto es lo que me refería yo antes con información extramuestral, que tienes que irte a información fuera de la muestra, es decir, a internet, a libros, a lo que sea, para intentar dar explicación de por qué se ha producido el impulso y por qué se produjo el escalón, ¿vale? Y tiene una justificación, claro, en este caso. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Correcto, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente, si os dais cuenta, realmente este modelo, esta serie, no es que no fuese estacionaria, realmente la serie sí que era estacionaria, lo que pasa es que claro, tenía un escalón y tenía un impulso que había que modelizar, ¿de acuerdo? O sea, realmente si tú coges la serie esta temporal, ¿vale? Y le quitas este impulso de aquí y le quitas el escalón, pues realmente la serie sí que sería estacionaria. Entonces, claro, la diferencia que has tomado antes y el logaritmo neperiano que has tomado antes realmente no hacía falta. ¿De acuerdo? Has hecho una cosa que no tenías que haber hecho. ¿De acuerdo? De hecho, fijaros, yo lo he puesto también para que la gente lo viese. Mirad, si la gente se va para abajo, después del modelo que hemos estimado, que he hecho yo la diagnosis, después de la ACF y la PACF, os he puesto una tabla de un modelo que pone D Nilo y os he metido el escalón y el impulso y la media móvil de orden 1. Localizadme esa tablita. ¿La localizáis? Después de la ACF y la PACF los residuos, que dijimos que no había autocorrelación, ¿vale? En el modelo MA1, que era una media móvil de orden 1 con una diferencia, ¿vale? Os he puesto otra tabla, otro modelo estimado, que os he puesto variable dependiente de Nilo y luego os he puesto variable diferencia del escalón y la diferencia del impulso y media móvil de orden 1. ¿Lo habéis encontrado la tablita o no?